people. Bienvenidos. Hoy hablaremos del patrón polar de un micrófono, segunda parte. En el video pasado explicamos que la sensibilidad es el nivel de voltaje que genera un micrófono cuando es expuesto a una fuente sonora. Pero si rotamos el micrófono, el nivel de salida puede variar dependiendo de las características de cada micrófono. En el ejemplo que usamos, podemos ver que cuando el micrófono se encuentra a 180 grados, se presenta la mayor variación en el voltaje de salida, que corresponde a menos 25 decibeles. Y explicamos que esta gráfica es la que sirve para entender qué es un patrón polar. Si no has visto el video anterior, te sugerimos verlo primero. En la parte de arriba puedes darle clic al link. El patrón polar, en esencia, muestra la atenuación que tiene un micrófono a su sensibilidad dependiendo del ángulo donde proviene la fuente. Y también explicamos que hay diferentes tipos de patrones polares. Entre ellos se encuentran los omnidireccionales, y dentro de los direccionales están los cardioides, supercardioides, hipercardioides y bidireccionales. En esta ocasión escucharemos una auralización, que es una simulación de la sensación que se produciría si escucháramos una fuente rotar alrededor de un micrófono, donde nuestro gráfico muestra una variación de color por cada 2.5 decibeles. Comencemos con el patrón omnidireccional. Para esto nos auxiliaremos de la gráfica a la derecha, donde podremos ver cuál es la variación de nivel si es que la fuente rotase alrededor del micrófono. Las gráficas que veremos a continuación simulan como si tuviéramos un micrófono omnidireccional con una respuesta en frecuencia plana, y que además ese micrófono no presentara ninguna variación en la respuesta en frecuencia en el eje y fuera de él. De tal manera que si la fuente estuviese en el eje, veríamos que su respuesta en frecuencia es plana, pero además no existe una variación de nivel por el hecho de que la fuente esté rotando alrededor del micrófono. Pero ¿qué pasaría si el micrófono tuviese un patrón polar cardioide? La fuente presentaría una respuesta en frecuencia plana si es que estuviese en el eje, pero a medida que ésta se rotara, presentaría una atenuación de 25 decibeles al llegar a 180 grados, y después veríamos que el nivel se recuperaría. Toca el caso de revisar un patrón polar supercardioide, donde la máxima atenuación se da alrededor de 125 grados y a 180 grados hay una atenuación alrededor de 12 decibeles. En el caso del hipercardioide, la mayor atenuación se presenta alrededor de 110 grados, pero a 180 grados la ganancia se recupera alrededor de menos 6 decibeles, para nuevamente llegar a 0 decibeles en el eje. En el caso del bidireccional, la mayor atenuación se da a 90 y a 270 grados, pero a 180 grados muestra la misma sensibilidad que a 0. Nótese que en todo momento se presentó una respuesta en frecuencia plana, y en la realidad esta respuesta en frecuencia puede llegar a variar.
Eso será el caso de otro video donde haremos mediciones reales, comparando micrófonos de la misma serie con diferentes patrones polares. ¿Y cómo se vería un patrón polar? Aquí podemos ver un patrón polar omnidireccional donde se aprecia cómo la sensibilidad es la misma. A diferencia de un patrón polar cardioide, donde el ángulo donde presenta mayor atenuación corresponde a 180 grados con respecto del eje del micrófono. En el caso del supercardioide se presenta un lóbulo secundario con una atenuación a 180 grados de aproximadamente menos 12 decibeles y su ángulo de mayor rechazo está cerca de los 125 grados, mientras que para el hipercardioide su ángulo de mayor rechazo es cercano a los 110 grados y el lóbulo secundario presenta una atenuación de menos 6 decibeles. En el caso del bidireccional, los dos lóbulos tienen las mismas dimensiones, pero normalmente están rotados 90 grados con respecto del eje físico del micrófono. ¿Y cómo se logra la presencia de un patrón polar? Cuando tenemos una fuente en el eje, esta genera sonido directo sobre el diafragma, pero debido a la propiedad de difracción del sonido, parte de la energía sonora rodea la carcasa y llega a la parte posterior, donde para los micrófonos direccionales existen unas aberturas que permiten el ingreso del sonido, provocando diferencias de tiempo. Estas diferencias de tiempo producen variaciones de fase, dando lugar a interferencias destructivas, y son estas interferencias que provocan los patrones polares. En este otro ejemplo vemos resaltado en amarillo las perforaciones que pueden tener algunos otros modelos. Y en esta otra serie de fotografías podemos ver micrófonos muy similares, donde solamente los direccionales son aquellos que tienen esas perforaciones que permitan la generación de los patrones. Incluso podemos ver en la ilustración inferior derecha que existen micrófonos multipatrón, que son aquellos donde uno puede escoger el patrón con el que desea trabajar. Pero también se puede observar que en los que muestran una figura omnidireccional carecen de perforaciones, debido a que estos se han diseñado exprofesamente para tener características omnidireccionales. Con esta información podemos ayudar a nuestros compañeros artistas para mostrarles cómo manipular correctamente un micrófono, evitando que una mala sujeción modifique el patrón polar y además la respuesta en frecuencia de nuestros micrófonos. Hasta aquí el video de hoy. Te invitamos a ver más contenido en nuestras redes.